Manual para la vida. Primera parte. Primero lo esencial. La suerte es el encuentro entre la preparación y la oportunidad. No siempre la suerte es casualidad, dice el sabio. La prudencia siembra la felicidad futura. La necedad y la ruindad acaban con la vida. La dedicación y la atención nos llevan al éxito. No hay triunfo sin ambos, y si se unen, no se puede tener más. Las oportunidades siempre llegan. Depende de nosotros estar atentos y preparados, hacer lo que nos toque y tener corazón para cogerlas cuando lleguen. Actúa como si todo dependiese de ti, sabiendo que todo depende de la fortuna. Se han de manejar los asuntos humanos como si no los hubiera divinos, y los divinos como si no los hubiera humanos. Si quieres, puedes rezar a Dios o a la fortuna, pero actúa y prepárate como si todo dependiese única y exclusivamente de ti. De la gran discreción, el primer elemento de la estructura, los cimientos de todo lo demás. La retentiva es el complemento de la capacidad, pero si no hay secreto es puerta abierta. La discreción depende del señorío de sí mismo, y el vencerse en esto es triunfar. La retentiva se pone en peligro con la tentativa ajena, el contradecir para forzar a declararse, el pinchar para hacer saltar. La atención debe estar en aviso aquí. Las cosas que se han de hacer no se han de decir, y las cosas que se han de decir no se han de hacer. Conduce tus asuntos con esta discreción. No mostrar nuestra voluntad, opacidad frente a las miradas indiscretas. Si descubres el dedo malo, todo lo golpearáis. Ni lo que nos da la vida, ni lo que nos mortifica, ha de ser revelado. La capacidad y profundidad no deben exponerse. El varón prudente evita que le sondeen todo lo que vale o sabe. Más se admira lo que no se tiene por seguro y no se conoce del todo, que lo que se conoce por transparente, por excelente que sea. Precavidos frente a los que entran con la voz ajena para conseguir sus propósitos. Contra la astucia, la cautela es la mejor defensa. La amistad para todo, excepto confiarle los defectos. Se habla con todos, pero sentir con menos. No se puede cambiar el sentir, pero se mantiene en su oscuridad, y si sale es solo en compañía de pocos y prudentes. La voz ajena se refiere al clásico «me han dicho que». La mejor respuesta, la cautela, la amabilidad siempre y decir, por ejemplo, «no sé, tendrás que preguntarle quién te dijo» y cambiar seguidamente de tema. La discreción es muy importante, es básica. No publicar nuestros proyectos o negocios, nuestros amores, nuestras conquistas o nuestros fracasos, lo que tenemos o dejamos de tener. Pero ojo, ser discretos, pero no parecer reservados en exceso. Conversador, amable, cortés y sociable, porque hay mucho de qué hablar y de qué conversar, sin necesidad de ser indiscreto con nosotros mismos y nuestros proyectos. Lo que nos interesa seriamente no se debe publicar. Ten en cuenta que si no puedes evitar contarlo a alguien, ese alguien tampoco podrá evitar contarlo a más personas. No se puede exigir mantener secretos si nosotros mismos no lo hacemos. Todo lo que contemos, o lo que pensamos que contamos en secreto, es como si lo estuviéramos gritando en la plaza del pueblo, atento. Se debe buscar información, pero sin publicitar tu proyecto ni pedir opinión. Además es fácil que las personas te quiten las ganas de iniciar un proyecto por variados motivos. Busca buena información, variada y de varias fuentes, para que los riesgos sean calculados, pero no dar a conocer nuestras metas. Saber triunfar en la misma derrota, encontrar lo bueno que cada cosa tiene. No hay nada que no tenga algo bueno. Felicidad hay en aquellos que entre 1000 defectos dan con una sola perfección que apareció por casualidad. En todo hay que hallar consuelo. Gran destreza es convertir los achaques en cualidades. Hay que saber tomar las cosas no por el filo que hiere, sino por la empuñadura que las hace útiles y provechosas. Todo tiene su cara y su cruz. Saber sacar provecho de la propia debilidad. Es evidente la recomendación de Gracián, y de total importancia, tanto lo que lo escribiré en mayúsculas. No hay nada que no tenga algo bueno. Eso debemos buscar siempre. Un ejemplo muy simple. Se rompió la lavadora. Bueno, alguna vez tenía que romperse, y menos mal que no fue en fin de semana o festivo. Y ahora además podremos comprar una más moderna, de más capacidad y que nos ahorre la factura de la electricidad. Hay que saber que lo malo siempre pudo haber sido peor. El asunto es que lo negativo que ocurrió no deja de ser negativo. No se puede caer en la ilusión de que lo malo es bueno, sino que de cada cosa negativa siempre se puede derivar
y podemos encontrar algo bueno. Hay que acordarse del maestro Zen. No solo de cada cosa mala se puede extraer algo bueno, sino que tantas y tantas veces de lo que pensamos malo surge como consecuencia algo muy positivo. Una pareja con la que rompimos y a raíz de eso encontramos a alguien con quien estamos mejor. Un suspenso que nos obliga a esforzarnos más, a replantearnos nuestra forma de estudiar, y esto hace que mejoremos en otras asignaturas. Los ejemplos son infinitos. Buscar lo bueno en cada cosa es también una actitud que se entrena conforme nos acostumbramos a usarla. Dicho popular en muchos lugares: lo que sucede, conviene. Es un error tomar a pecho lo que se debe olvidar. Muchas cosas que parecen importantes, al dejarlas se hacen nada. Es buena regla del vivir el dejar estar las cosas. Los problemas muchas veces empeoran con los remedios. La mejor solución en las confusiones es dejarlas correr, que así se caen por sí mismas. Ególatras de su honra, que muestran que no mucho vale, pues temen que cualquier cosa la pueda dañar. No ser delicado como el cristal al tratar a los demás, menos aún con la familia y en la amistad. Los sabios evitan complicaciones y disgustos, mostrando dominio de sí mismos. La mayoría de las cosas se han de pasar por alto. Molestarse por cualquier minucia, como reírse por todo, es cosa de necios. Tomarlo todo a propósito es el mayor despropósito. Espera. El saber esperar es prueba de tener un gran corazón. Recuerda siempre que el tiempo es tu aliado. Cuando no lo veas claro, espera. Dale al asunto y a ti mismo un tiempo. Verás cómo él se encarga de solucionar muchas cosas. No te precipites respondiendo o tomando decisiones. El orgullo, además, no suele ser un buen consejero. La persona hecha, segura de sí misma, no se enfada con facilidad ni le afectan pequeñeces, está por encima de eso. Aprender a olvidar. Afortunados quienes lo aplican. A veces los recuerdos, volver a lo pasado, se convierten en una carga inútil. Es lo que los economistas llaman los costes hundidos, es decir, tener en cuenta para una decisión del presente algo que ya es pasado. Baltasar, en su genial intuición, lo tiene muy en cuenta. No recordar tanto, tener en cuenta solo las circunstancias del presente. El pasado con demasiada frecuencia nos impide avanzar. No cargues con una mochila muy pesada de cosas que fueron. Todas las cosas no pueden salir bien, ni se puede satisfacer a todos. Y con los no satisfechos, tanto como con los enemigos, saber usarlos. Un sabio saca más provecho de sus adversarios que un tonto de sus amigos. Una dificultad puede desaparecer usando las malas intenciones que nos tengan, pues éstas a veces no solo señalan el camino, sino que permiten perfeccionarnos si estamos atentos. El éxito de muchos se fundó en malevolencias de otros. El cumplido es menos efectivo que la animadversión. El odio nos muestra nuestras debilidades que la lisonja disimula, descubriendo las trampas encubiertas por el halago. Los defectos y faltas podrán enmendarse mejor, serán mejor arreglados o mejorados frente al espejo de la ojeriza que otros nos tienen que frente al efecto que los tapa. Ten en cuenta que los resultados no están en tu mano, solo el esfuerzo y atención que le pones a las cosas lo está. Si hiciste bien las cosas, a medio y largo plazo los resultados serán positivos, aunque a veces algunos asuntos no salgan bien, porque en la vida hay muchos otros elementos que influyen en los desenlaces de los que no puedes tener control. Ocúpate del proceso, de hacerlo con cuidado y constancia, de aprender para mejorar y no te preocupes tanto de los desenlaces. Con las cosas bien hechas, los frutos acaban llegando. Existen dos tipos de error, el que se comete por falta de atención, por negligencia, y el que se comete cuando estamos buscando nuevas formas de conseguir algo, dedicando nuestra atención, esfuerzo y creatividad. Los primeros son criticables, los segundos son dignos de aplauso, y en verdad deberían ser felicitados. De esos errores se aprende y son los escalones sobre los que vamos subiendo para mejorar y conseguir éxitos y objetivos. Los que nos critican o no nos quieren bien buscarán nuestros fallos y faltas. Es favor que nos hacen para poder mejorar en todo lo que podamos. Solo la persona que no destaca en nada ni consigue nada suele gustar a todo el mundo. Pensar antes de actuar. No competir con el viento, ni hacer de la vida una carrera de velocidad. No es la rapidez con que se llega, sino cómo se llega. Hacer uso del entendimiento. Parece obvio, pero luego en la realidad no se aplica tanto. No es necesario agobiarse con cada paso o palabra que decimos, sino reflexionar, buscando buena información de buenas fuentes sobre las decisiones que debemos tomar.
Y pensar requiere también algo de tiempo. Hacer los negocios con prisas, sin meditarlos, no suele dar buen resultado. Por cada asunto que así salga bien, otros 10 saldrán mal. Dejar que algunos días sedimenten y confirmen las conclusiones a las que hemos llegado hoy. No se trata de no tomar riesgos, sino que los riesgos sean calculados. Y el afán por saberlo todo de algo no nos debe paralizar. Solo requerimos una buena información y tener en cuenta que también iremos aprendiendo por el camino conforme vamos avanzando. Saber negociar. Las recomendaciones las veremos en el último apartado. Saber ayudarse a uno mismo, tener fortaleza de espíritu. Nuestro corazón es nuestro motor. Tener fe en uno mismo, en nuestra capacidad y en conocer que sabremos soportar lo que vaya viniendo. No es suficiente saber, también es necesario el carácter. Sin valentía, de nada sirve la sabiduría. En el cuerpo hay nervios y huesos, no todo puede ser blandura. En asuntos de temperamento, más dañina es la vacilación que la mala ejecución. Por mucho que sepamos de algo, o por mucha prudencia e inteligencia, si no hay esfuerzo, si no le ponemos firmeza, no podremos avanzar. No se trata de prepotencia o soberbia, sino de energía tranquila. No es el rayo que destruye inconsciente y dura un segundo, sino más bien un río caudaloso, que no va muy rápido, ni fluye con violencia, pero sí llevando mucho caudal y energía constante en su dirección. Tener inteligencias a las que acudir. Si no las tiene a su servicio, consígalas entre los amigos. Buscar consejo no desmerece la propia capacidad. Buscar y dar entendimiento, que es más que dar memoria. Ilumine quien pueda y pida luz quien carezca de ella. No pecar de inaccesible. Nadie tiene todas las perfecciones, todos necesitan alguna vez de la asesoría. No se debe confiar en todos, ni apoyarse en cualquiera, pero conviene tener el espejo de un buen confidente. No es necesario ser autosuficiente, y a veces no es bueno. Nadie puede saber todo de todo. Por eso no desmerece, al contrario, muestra la prudencia e inteligencia de la persona el buscar consejo allí donde se sepa que puedan informarnos mejor, siempre y cuando no desvelemos las cosas que más nos importan, como ya vimos antes. Hoy en día con Internet esto es mucho más fácil, aunque a veces conviene acudir a verdaderos profesionales que nos asesoren. Distinguir cuando necesitamos alguna información de cuando necesitamos que nos den seguridad en algo, porque nos sentimos inseguros ante una acción cuyo resultado es incierto, y por eso preguntamos aquí y allá, en gente cercana o no tanto, para que nos dé la seguridad que nosotros no tenemos. Esto no es un acierto. Publicitamos nuestros proyectos, que ya sabemos que no es bueno, y nos mostramos influenciables, manejables e inseguros. Aquí entra el tener corazón y aguante, y siempre nos podríamos apoyar en pocas personas, muy confiables y cercanas, pero no más. A los juiciosos y prudentes les suele acompañar la suerte. Esta es la compañía que debemos buscar. Buscar el trato con gente de la que aprender. Las costumbres se contagian. Hay personas que con su solo ejemplo nos inspiran. Son los constantes y esforzados, los prudentes, las personas tranquilas que avanzan paso a paso y no andan tomando atajos milagrosos, buscando ganancias de un día o jugando su vida, sus proyectos o negocios a cara o cruz, como los especuladores. Estos últimos pueden tener momentos brillantes, pero en general, a lo largo del tiempo, andan siempre de descalabro en descalabro. Obsérvalo. Al mal nunca se le debe abrir la puerta, por pequeño que sea. No es de sensatos ir a recibir a la ruina, pero si los perjuicios se acercan, hay que salir a enfrentarlos. Por insignificante que parezca un mal, no hay que despreciarlo, que no suelen venir solos. No buscar el daño ni el peligro sin sentido, que estos, como señalan nuestros sabios, se multiplican. Ser prudente es lo que hacemos, pero si sabemos que un daño irremediablemente se nos viene encima, hay que ponerse activamente a ello, para evitarlo, solucionarlo o para disminuir el deterioro que pueda producirnos. De la fe de otros vivimos. Las cosas se ven por lo que parecen, no por lo que son. Para comprobar lo cierto, necesario se hace la reflexión. Para ello no creer ni querer con facilidad, pero hacerlo con discreción. Si mostramos nuestras dudas en el decir y hacer del otro, ya no es desconsideración, sino agravio, tratándolo de engañador o de engañado. Las cautelas se usan, no se abusan. La sospecha atenta, sin mostrarla, pues ocasionaría desconfianza.
Las desconfianzas que se muestran se multiplican. Circunspección en el discernimiento, revela ser prudente. Facilidad en el querer, señal de imprudencia. Las cosas de importancia que te cuenten, que escuches o leas, han de ser puestas siempre en cuarentena, a la espera de los hechos, de comprobación propia, de la propia intuición y sobre todo del tiempo. Pero no hay que andar por la vida de desconfiado ni mostrar continuamente esa desconfianza. Como enseña Baltasar, la sospecha atenta, sin mostrarla, pues ocasionaría desconfianza. Las cautelas se usan, no se abusan. Y para querer a alguien es necesario conocerlo bien. De lo contrario, no nos enamoramos de una persona, sino de la proyección que hacemos de ella en nuestros propios ideales. El que se enamora rápido, generalmente rápido se desengaña, cuando no se descalabra. El tiempo todo lo coloca en su lugar. El tiempo tiene todas las respuestas, es tu aliado, confía en él, siempre te traerá las respuestas llegado el momento. La prudencia guía a la persona a hacer pronto lo que ineludible tendrá que realizar y trabaja con ánimo y atención. El entendimiento piensa despacio, lo que el esmero con diligencia ejecuta. Mejor nos sirve resolver cuanto antes la faena que antes o después hay que enfrentar. Como escribía Marco Aurelio en sus meditaciones, a quien quiere lo guía los astros, a quien no lo arrastran. Lo que hay que hacerlo, no dejarlo para más tarde, porque después puede ser aún más complicado solucionar el asunto. Además que, normalmente, siempre van apareciendo problemas y retos nuevos. Después de haber reflexionado, hacerlo pronto y con buen ánimo. Repliéguese el que es infeliz, no proceder con el negocio. Acuden a lo semejante la dicha y la desdicha. Podrían darse varias explicaciones de por qué esto es así. Lo cierto es que se cumple. Si no hay un mínimo de satisfacción con uno mismo, si hay un exceso de emociones negativas ante los proyectos, aumentan las probabilidades de que no salgan. Para solucionarlo hay que señalar que las emociones son pasajeras, dejar que pase el mal momento de infelicidad para entrar a la acción en asuntos de importancia. Si nuestra infelicidad o sentimientos de baja autoestima tienen cierta constancia, es menester tratar estos asuntos primero. Igualmente, siguiendo todas estas recomendaciones, con los aciertos, la autoestima sube, los éxitos, la autoestima y la felicidad se potencian mutuamente. Los hierros en los medios se olvidan ante un buen final, que todo lo dulcifica. Como comentábamos antes, los errores son los escalones que nos suben al éxito. No hay que preocuparse tanto de los fallos, si el camino que seguimos va en la buena dirección y si podemos aprender de ellos. Con diversidad de buenos gustos se completa la vida feliz. La monotonía ablanda y hunde el espíritu. Esto se debe tomar muy en serio. La vida requiere de momentos de felicidad. Sin estos todo carece de sentido. Y sin ellos la mente luego no se concentra. No nos podemos esforzar como debiéramos. Tener pequeños gustos con cierta frecuencia es tan importante como todo lo demás. Y estos placeres y la vida misma han de tener cierta variedad dentro de nuestras posibilidades para no saturarnos siempre de la misma cosa. Igual que dosificas los esfuerzos, dosifica también los placeres. Esto evitará que te canses rápido de todo y siempre habrá ganas de más. Todo se disfruta mejor si tiene sus limitaciones, y si tenemos que dejarlo antes de quedar tan hartos que del placer hagamos aborrecimiento. Se hace necesario estar prevenidos. En la prosperidad, preparar la adversidad. Reserva en el saber, tanto como en lo material. Tener siempre, ante la dificultad venidera, a qué acudir. Parece tan evidente, pero luego no se lleva tanto a la práctica. Los malos tiempos no duran siempre, los buenos tampoco. La vida son ciclos. En los buenos, reservar para los malos. Ejemplos se pueden poner muchos. Tener un buen seguro del hogar, tener los documentos en orden, tener un seguro de viaje si se sale fuera, no gastar más o endeudarnos en demasía. Muchos placeres, seguramente los más duraderos y auténticos, no requieren apenas gasto económico. El corazón es nuestro amigo. Escuchad cuando nos hable. La intuición, ese resquemorcito que nos habla a veces. Existen muchos elementos que no percibimos conscientemente, pero la mente los capta. Hay que creer a nuestra intuición, pero no ciegamente. Más bien considerarla como hipótesis a demostrar. Ideas desde las que partir a la espera de comprobación posterior. No tirarnos a la piscina con los ojos cerrados, simplemente por una corazonada,
Sentir y luego comprobar si los hechos corroboran en el tiempo lo que hemos sentido. Estar atento. No temer al otro, solo por su reputación. Moderar las altas consideraciones. Los cortos límites de hombre nadie rebasa. La autoridad que el boato muestra pocas veces viene unida a la altura personal. Los cortos límites de hombre nadie rebasa, o mujer, lógicamente. Así es, aunque luego la publicidad de los medios de comunicación indiquen otra cosa. La publicidad se paga por algo. Sin embargo, y dicho esto, es importante conocer el rol de cada uno, el papel opuesto que nos toca jugar en cada situación. La amabilidad y la educación deben ir siempre por delante, aun estando en situaciones que consideramos injustas y más frente a la autoridad, que conviene siempre respetar. Como se indica en otro apartado, aunque mostramos un adelanto ahora, descomponerse, ponerse agresivo, no suele salir bien y generalmente va en contra nuestra. Si no somos expertos en esas lides o no tenemos clara la situación, la mejor respuesta siempre será mantener la calma y respetar. Recuerden, la mejor solución en los desconciertos es dejarlos correr, que así se caen por sí mismos, y los problemas muchas veces empeoran con los remedios. El caballo enflaquece sin la mirada del amo. Esta es la forma de Baltasar de expresar la máxima: el ojo del amo engorda al caballo. Cuidar nuestras cosas y negocios y ser diligentes nos traerá siempre beneficios y lo contrario. Las cosas se han de acabar, no dejarlas medio hechas. Ver algo a medio hacer resta disfrute una vez acabado. Las empresas se deben continuar hasta finalizarlas. Hay que pensar con tranquilidad y tiempo cuáles son nuestros objetivos y metas. Debemos valorar bien qué esfuerzo se requerirá, el tiempo que realmente podemos dedicarle a medio y largo plazo y nuestras propias capacidades. Una vez hecho esto, empezado el camino, continuar con constancia y tranquilidad hasta el fin. Si nos dedicamos a realizar alguna actividad que genere un producto, mejor no mostrarlo hasta que esté completamente acabado. No renunciar simplemente porque estemos cansados. Organiza y planifica. Descansa el tiempo que necesites. Toma tu tiempo de disfrute y después continúa. Saber de qué elemento carecemos. Conócete a ti mismo. Tener conciencia de nuestros límites. Cada cual tiene un defecto principal. Nadie es capaz de tener alguno. Requerido es examinarse para ser señor de uno mismo. Esto es importantísimo. Con frecuencia pensamos de nosotros mismos que somos el fulcro de la balanza, que tenemos el justo medio en toda virtud. Evidentemente no es así. Hay personas que siempre quieren salirse con la suya o tener la última palabra. Otras tienden a ser perezosas. La de más allá habla demasiado de cosas que es mejor callar. Cada cual tiene su contrapeso. Es muy conveniente conocer esto de nosotros mismos, así como nuestras capacidades y gustos. De esta forma es más sencillo autorregularnos si ya sabemos dónde están nuestras debilidades. Con aplicación podemos hacer de la costumbre una segunda naturaleza. Por un lado la naturaleza, por otro el arte. Entre ambos se renueva el carácter, que dice se cambia cada 7 años. Materia y forma, sustancia y estructura. Apoyo necesita la belleza. Después de nacer con uno mismo, todo está por hacer. No se comienza ya completo. Muy relacionada con la anterior. Como se suele decir, cada uno es como es, pero esto no es completamente inmutable. La costumbre, el hábito, nos hace cambiar ciertas cosas, como el entrenamiento en tantas habilidades de la vida. Primero lo esencial, después, si hay lugar, lo secundario. Ser práctico en el vivir. Lo necesario es la cimentación de la casa. No haría falta señalarlo si siempre se eligiera actuar así. Es cierto que las motivaciones de las personas actúan muchas necesidades, cuya jerarquía es variable, y a veces esas necesidades son contradictorias. Por ejemplo, necesitamos subirnos la autoestima o sentir la valoración de los demás. Así que compramos un coche caro o un móvil antes que arreglar ciertas cosas en nuestra casa que requieren atención. No se debe menospreciar el impulso que esas necesidades psicológicas tienen cuando nos motivan a actuar tantas veces en contra de nuestros propios intereses o de lo que más nos convendría. Para eso está la reflexión. Primero lo esencial y lo verdaderamente importante, y compensemos a la mente con otras diversiones o placeres no tan caros o arriesgados. Antes del derrumbe está el descuido. Antesala de la decadencia es y heraldo y causa suya. Tener un piloto mental, como el que avisa de una avería en un coche, es muy útil.
De todas formas, una cosa es no ser descuidado y prestar atención, y otra cosa es estar en estado de hiperalerta constante. Es la misma situación que con las personas. Prudente, pero no hacer profesión de desconfiado. No ser descuidado, pero no estar en hiperalerta de continuo. Un ejemplo práctico sería conducir. Un extremo es la persona que, por exceso de precaución, no conduce para no tener un accidente. En el otro extremo es la persona imprudente, que no respeta los límites de velocidad y otras normas de circulación. El justo medio. La persona que conduce, pero es prudente, respeta las normas y está atento a la conducción. Dos puertas tiene la casa de la suerte, la del pesar y la del placer. Siempre que se entra por una, se sale por la otra. El famoso cuento de la hormiga y la cigarra. La hormiga se esforzó mientras la cigarra disfrutaba. Cuando llegó el invierno, los papeles se invirtieron. Lo primero ha de ser el trabajo, el estudio, lo que se debe hacer. Con esto que siembras, llegará el momento de recoger los frutos. Saber apasionarse. Advertir que uno comienza a alterarse es el primer paso. Comprobar hasta dónde hay que enojarse. El siguiente, sin ir más allá. El buen juicio reclama no perder el control en la irritación. El ataque de locura externo, pero el interno el sabio se mantiene cuerdo. Refrenarse es buena costumbre. Si actuamos apasionadamente, todo será error y arrepentimiento. Al sentirnos descontrolados, el juicio nos manda a retirarnos. Nunca descomponerse, ni en el mayor éxito o la mayor adversidad. Hombre con aplomo. La vida personal apasionada no debe entrar en nuestro trabajo. La emoción puede ser variable, el juicio no. No someterse al variable humor. Arrojamos al otro nuestra palabra, que ligera e insignificante nos parece. El otro, al recibirla, la pondera y estima pesada y dañosa. La palabra salva y la palabra mata. De buena condición, de suave palabra. La lanzada atraviesa el cuerpo, la palabra, el alma. No tener malos arrebatos. No reaccionar exageradamente ante cualquier acontecimiento o novedad. Hay que darse unos segundos, cuando no minutos o días, para analizar bien la situación. Cuando sintamos que perdemos el control por la ira u otras emociones excesivas, retirarse es un gran consejo. No desdeñarlo, porque lo que hacemos estando intensamente emocionados, por ejemplo por la ira, y nos parece bien, hará que nos arrepintamos más tarde, pudiendo incluso tener graves consecuencias. El autocontrol aquí, el vencerse a sí mismo que diría Baltasar, se hacen imprescindibles. Además es una actitud a la que una persona se puede entrenar y acostumbrar. No se trata de no enfadarse o, llegado el caso, de exigir nuestros derechos, sino de hacerlo sin perder el control, manteniendo las formas, aunque tengamos que ponernos serios. Sin libertad, la vida pierde su humanidad. Es más valiosa que el regalo que nos somete, porque éste se pierde. Las cosas que se reciben de balde nos suelen gustar y en general están muy bien, pero si contamos con ellas de continuo para mantenernos, nos hace dependientes, débiles y sometidos. Nos hacen débiles porque perdemos la costumbre de esforzarnos, y esta falta de esfuerzo nos debilita, como el músculo que no se mueve, y dependientes del que nos da, que en cualquier momento podría no hacerlo u obligarnos a hacer cualquiera que sea su voluntad para seguir recibiendo. El trabajo para automantenernos, para conseguir lo nuestro, no es sencillo, pero el premio que se recibe no tiene precio y es inmenso: la libertad, la capacidad de elegir, la fortaleza y capacidad y el no someternos. De todas formas, si no tenemos más remedio que depender, es necesario conocer bien el carácter de nuestro benefactor para adaptarnos a él y a la situación. Eso nos permitirá navegar con más seguridad por las procelosas aguas de la dependencia. Conseguir que dependan de uno. Más que agradecidos, el perspicaz quiere que necesiten de él. De la dependencia se obtiene más que de la amabilidad. Conviene, pues, mantener la dependencia. Es el reverso de la recomendación anterior. La traigo a colación como advertencia, no tanto como consejo. A las personas siempre se las debe respetar, nunca abusar, aunque dependan de nosotros. Es mejor que las personas hagan lo que hacen por elección y con gusto, no que se sientan obligados o forzados. La dependencia también puede provocar odio y resentimiento, que no se mostrará por esa misma dependencia, pero podría ocasionarnos graves daños inesperados. Más vale la constancia suave en la pedagogía y el ejemplo. Se consigue más del afecto que de la obligación. Si tenemos personas que dependen de nosotros, hay que tener en cuenta que unos necesitan dirección más explícita y otros menos. También la forma de ser del subordinado hay que estudiarla,
pero siempre sin abusar ni cansar. Las personas que alcanzan logros de esfuerzos colectivos no lo consiguen forzando a los demás, sino inspirándolos, haciendo que quieran esforzarse por elección propia. Con las personas dependientes o subordinadas, las explicaciones y mandatos claros y directos suelen ser la mejor opción. Llamar la atención hay que hacerlo lo menos que se pueda, solo cuando no haya más remedio, y cuando sabemos que nuestra intervención va a provocar un cambio positivo en la persona o el entorno en que nos movemos. Si no es así, es mejor ahorrarse el trabajo. Solo conseguiremos enrarecer el ambiente y ponernos en evidencia. Es necesario proceder respetando y haciendo que la persona pueda conservar su dignidad. No iniciar discusiones o reprender en público, mejor en privado, mejor sentados, no elevando la voz, mirando a la persona a los ojos y yendo al detalle concreto, sin irse por las ramas, ni generalizar ni alargando el tema más de lo necesario, y dar por zanjado el asunto sin esperar rendiciones incondicionales ni expresiones de sometimiento. La educación y los buenos modales siempre por delante. La discreción no debe llegar al punto del exceso. No avisar al otro de un mal es imprudencia, permitiendo que yerre por omisión nuestra. No dañar a los demás por nuestro propio beneficio, ni aprovecharnos de la ruina que les ocurra. El perjuicio vuelve por reacción del otro que sufrió o que vio, o por compasión nuestra. Siempre que sea posible evitarse enemigos. Es mejor tener un carácter pacífico y educado, aunque se puede ser cortésmente firme, pero siempre sin faltar al respeto. Evitar el cinismo o el sarcasmo. El cinismo es la burla, haciendo como que se toman en serio, pero exagerando, mostrando desprecio por los valores predominantes de una cultura o de los demás. Y el sarcasmo ridiculiza y humilla a otros. Son costumbres que no deberíamos tener. Callar hasta el exceso. No avisar a alguien de un daño evidente será considerado con razón daño por omisión. Cualquier daño que causemos son semillas de mal que sembramos, y es muy posible que algunas germinen y terminemos recogiendo sus frutos. No hay que confundir avisar de un daño real e inminente con ir de agoreros por la vida, señalando posibles riesgos a los demás por cualquier cosa. Esa negatividad no será bien recibida. Hay que habituarse a la mala naturaleza de los familiares, como uno se acostumbra a los rostros feos. Esta adaptación esquiva los disgustos o los hace soportables. Especialmente donde hay dependencia. Hay veces que la separación es inevitable, porque el maltrato llega al extremo. Si no es así, la familia siempre será la familia. Hay que conocer las debilidades y personalidades de cada uno, para saber a qué acogernos y estar preparados. Este punto se relaciona con la necesidad de luchar para ser independientes, puesto que a partir de ahí una persona puede poner límites. Mientras esa independencia llega o no, hay que adaptarse y percatarse muy bien de los mecanismos de las personas de las que dependemos, aunque no sería mala idea conocer bien a todos con los que nos relacionamos. Cuál es su humor predominante, cómo y con qué cambia, qué le hace disfrutar y qué enfadarse, cuáles son sus vicios y cuáles sus virtudes. La adaptación se hace aquí imprescindible. Una ola la podemos surfear y nos lleva si nos adaptamos a ella, o nos puede tumbar y arrastrar hasta el fondo si la enfrentamos de frente a pura fuerza. Siguiendo con la metáfora e insistiendo porque este punto es de vital importancia, el viento puede echar nuestras velas y llevarnos donde queremos, o nos puede derribar y arrastrar sin rumbo. La técnica siempre es mejor que la fuerza sola. No presumir de la suerte. Vanagloriarse del puesto que ocupamos molesta más que alardear de la propia persona. Conserve la dignidad que su empleo requiera para cumplirlo como debe. No mostrar complacencia con uno mismo. No jactarse de los éxitos porque de nada alardea. Lo disimula su sencillez. Evitar la artificialidad de despreciar en exceso el propio éxito cuando es reconocido. ¿Con qué facilidad se cae en el aparentar? Muchas veces pretendemos subirnos la autoestima con el aplauso de los demás. Es un error. Nuestra autoestima, el conocimiento de nosotros mismos y el querernos no debe depender de esto. Es algo que debemos solucionar como prioridad. Hacer ostentación solo consigue enemigos y envidia. No trae nada bueno ni útil y además, para el ojo atento, muestra justo lo contrario. Debilidad de carácter y sentimientos de inferioridad. Es necesario ser, no aparentar. Hacer más que decir. Nuestras virtudes hablan por nosotros, no en nuestras palabras, ni en nuestro coche o ropas. Esas virtudes, como ya hemos estado viendo hasta aquí, aunque merecen ser recordadas y repetidas, son el ser educado y cortés, esforzado y constante, confiable, prudente, no ser chismoso, saber darle tiempo a las cosas y reflexionar,
no dejarse llevar por las emociones ni la ira, entre tantas otras que hemos visto y seguiremos viendo. Con respecto a la última frase, evitar la artificialidad de despreciar en exceso el propio éxito cuando es reconocido, significa que tampoco debemos hacer como si no hubiéramos logrado nada ante los demás, cuando el hecho es manifiesto y digno de felicitación. En tal caso, sonreír, aceptar las felicitaciones y no pormenorizar más en el asunto ni darle más vueltas, ni tampoco posteriormente a andar recordando nuestro triunfo. Si nos felicitan, agradecer y ya, sin darnos ni quitarnos mérito. Si toca celebrar, se celebra y se procura que la alegría sea compartida. Recuerden que no debemos descomponernos ni ante el bien ni ante el mal. Alegría o tristeza en sus justas medidas. Siempre tratar con gente honesta. Más conviene litigar con gente honrada que vencer con gente de mal. No hay verdadera amistad en la ruindad. No despreciar el trato con nadie y con todos mostrar amabilidad, pero en nuestro círculo de personas cercanas y amistades, de trabajo o negocios, es mejor que lo formen personas honestas y que tengan buenos hábitos. Tener en cuenta que las costumbres se contagian, y ya sabemos que los buenos hábitos conducen al éxito y los malos a saltar de zozobra en zozobra. Necesaria es la ciencia de entender las naturalezas y caracteres de las personas. De hacer y ser hay hombres, de palabras otros. Unos son solo aguas someras. Los cortos de vista son engañados por estos, que solo son fachada. Al conocer su idiosincrasia, se conocen los interiores. Los vicios se deben discernir, aunque parezcan bien a muchos, al igual que las faltas leves. No hay quien carezca de punto flaco. Cada cual tiene los suyos, en general acicates mínimos. Especialmente importante es conocer al constante del que no lo es. Esto suele verse rápido, por la vida que ha llevado cada uno, y además al constante le suele acompañar la suerte y la estabilidad. Habla menos y tiene menos planes que el inconstante. También el honesto del que no lo es. El deshonesto suele acusar a otros de lo mismo. Criticar más y hablar más, suelen ser dicharacheros, para obtener confianza e intentar que solo confíes en él. Esto ha de poner sobre aviso. Los honestos y constantes no suelen andar buscando a otros. Generalmente, de lo que se presume y más se habla o critica es de lo que se carece. Por ejemplo, si alguien dice que le da mucha importancia a la fidelidad, hay muchas probabilidades de que sea infiel. Lo mismo se habla de decir siempre la verdad, etc. Escucha bien lo que dicen los demás que quieren y cómo son. De lo que digan, ponte en sobreaviso, que suele ser lo contrario. Esto sirve también sobre lo que se publica en las redes sociales. Muchísimo cuidado con los envidiosos, es un defecto muy frecuente y son el mayor peligro. Tener gran discreción con la suerte y fortuna propias. La envidia es una emoción letal, cuanto menos la provoquemos mejor. Lo bueno, hazlo por ti mismo, lo antipático, por terceros. Traigo a colación esta cita de Baltasar, pero con comentarios correctores. En general conviene dar la cara, ser sincero, con suavidad y respeto. Se gana consideración así y fama de sincero y honesto. Si uno se esconde, es fácil adquirir fama de cobarde y traicionero. Mejor pasar el mal trago dando la cara. A medio y largo plazo nos será más favorable. La filosofía hacía de la carencia la nada. Para la política, sin embargo, es el todo. Esta fue más perspicaz. Unos hacen peldaños de las necesidades de los demás para subir hasta su meta. Gran astucia, el uso del deseo ajeno para lograr un objetivo. El desdeño estando presente se hace amor en la ausencia. Esta se hace presente más que la misma presencia. Este consejo es muy importante, no tanto para aplicarlo nosotros, sino para evitar que nos lo hagan a nosotros. Porque la manipulación siempre da malos resultados a largo plazo. Más vale la verdad, la rectitud y el respeto a la libertad de la otra persona. Hay que procurar limitar al mínimo la intermediación a la hora de conseguir algo. Fácilmente el intermediario se convierte en jefe. Aunque en principio cueste más, es mejor investigar y conseguir por uno mismo, excepto en cuestiones técnicas y laborales, pero igual mantenerlo al mínimo en el plano profesional. Hay que saber escoger a los profesionales, honestos, especialistas y eficaces, gente aplicada y ordenada, expertos y serios. Cuidado con los dicharacheros y embaucadores, los desordenados, los que van con prisas y los que prometen todo y a todo dicen que sí. Seguir las sugerencias anteriores, la intuición y recomendaciones de otras personas y la fama que tengan. No fiarse ciegamente de una sola fuente de información, buscar varias. El deseo y la dependencia también son peligrosas
porque las personas siempre acaban queriendo más, nunca es suficiente, y ya no lo ven a uno mismo, sino como un medio para conseguir. Y cuando ya no se saca más, se acabó la relación. Es mejor ser deseado por uno mismo, por agradable y cortés, e utilizar las ausencias para ser añorado, y más por comparación con otros no tan agradables ni corteses. No temer ni criticar a la competencia, dejar que los demás muestren su cara con el tiempo. Nunca empezar dando si se quiere una relación personal duradera. No se debe dar, sino compartir y ser agradable. No hay instrumento tan inútil en todo el orbe que no lo necesitemos de año en año. Cualquiera puede ser maestro de otro en algo. No desdeñar a nadie, respeto con todos. Igual que se ha de conocer las debilidades de los otros, también se han de conocer sus virtudes, para ayudarnos de ellas, a aprender de ellas o que nos sirvan de ejemplo. Muchos se hicieron personas gracias a la dificultad. El mismo atolladero saca fuerzas desconocidas y empodera. Quien en riesgo de ahogarse se hizo nadador. No menospreciar la capacidad formativa, el fortalecimiento que dan las situaciones difíciles a las personas, cuando por ellas mismas han de buscar la solución sin retroceso posible. Una vida que siempre es completamente fácil, donde nunca es necesario solucionar por uno mismo algún problema, es similar a no realizar ningún movimiento físico. Debilita la mente y el carácter. Los hay malos de pura bondad. Quien no se enfada nunca, su insensibilidad los hace fastidiosos. Salado y dulce, amargo y agrio, unos se alternan necesariamente con los otros y es prueba de buen gusto, de tan bueno querer ser, que a ser malo empujamos al otro. Ser cortés y educado no significa ser blando. El respeto con el otro, pero también la firmeza cuando sea necesaria, o enfadarse, llegado el caso, aunque esto en nuestra vida debería ser menos frecuente. El enfado pone límites necesarios a los demás y hace más improbable que seamos blancos de acosadores o abusadores. En relación a este punto, hay que evitar poner a otros frente a malas tentaciones. El refranero popular dice: la ocasión hace al ladrón. Siempre hay una persona con mayores o menores debilidades y una situación tentadora. Esas situaciones no debemos crearlas, ni para probar a otros ni por descuido. Si alguien comete una falta por una tentación a la que sometemos a la persona, la falta también será nuestra. Recomiendo la lectura del Curioso Impertinente de Cervantes, divertida, instructiva sobre lo que no se debe hacer. Un relativista diría: no hay personas malas o buenas, sino mayores o menores tentaciones. O como se suele decir, todo el mundo tiene un precio. Sin necesidad de ser relativistas, no busquemos el precio de nadie, no sea que lo encontremos. La galantería no es un regalo, aunque lo parezca, sino un compromiso en que nos meten. La cortesía nos obliga. Para el ruin no hay reciprocidad, para él no hay buenos términos. La palabra aire sin peso se cambia por materia pesada. La galantería excesiva no debe ser aplaudida, pues el engaño suele estar detrás. Tras dar se espera cobrar. Precaución, no lo hagamos con el otro. La mayoría no es quien es, sino como no tiene más remedio que ser. Saber obligar, gran astucia, pero mejor es que cada cual tome lo suyo y restituir al otro sus alabanzas y prebendas. Ante la adulación, cautela. No deja al honor encumbrarse la lisonja, mejor sancionarla que pagarla. Cuidado con la adulación. Es muy propia de pícaros. Los pícaros no los podemos encontrar en la calle o con corbata en una oficina, el uniforme es indiferente. Se usa para que bajemos la guardia y distraernos. Nos sentimos adulados y en deuda con el adulador. Es mejor evitarlos con educación y estar atentos, porque es probable que la trampa o la petición del retorno por el regalo que nos hicieron con los cumplidos estén cerca, especialmente si, como decimos, es excesiva y va más allá de los cumplidos propios de la amabilidad cotidiana. No tener miedo de decir no con respeto. Otras palabras mágicas para responder a esto, como veremos más adelante, son: gracias por el ofrecimiento, me lo tengo que pensar, ya le diré, y por el estilo. No comprometerse de forma inmediata, pedir siempre tiempo. Si se le requiere con urgencia una respuesta afirmativa, del tipo: es una oportunidad que si no se coge inmediatamente se escapa, etc., lo más probable es que sea una trampa. Recuerda siempre que el paso del tiempo es tu aliado, nunca está de más recordarlo de nuevo, y a no ser que se trate de una urgencia médica vital, todo puede esperar un par de días para buscar información de otras fuentes y reflexionar con calma. Rehuye al que pregunta mucho.
ya sea por astuto o por descortés. Más vale que el otro se enfade que revelar cosas que interesa no revelar, siempre con educación y cortesía, si es posible con sentido del humor, saber driblar y echar balones fuera, cambiar de tema, contestar de forma anodina, banco de niebla. Veremos esta técnica algo más adelante. Nunca mentir, mejor callar o cambiar de tema, pero si hubiera que hacerlo, siempre lo mínimo indispensable. El mal encarado va a traer perjuicios, porque de la creación suelen vengarse. Tener inteligencia asociada a una mala voluntad es aberrante exceso. Suelen ser las personas cínicas y extremadamente negativas, agresivas e iracundas, física o verbalmente, violadores a veces de normas sociales o legales. Si además son inteligentes, el peligro es total. Tratarlos con respeto y educación, amigablemente, pero evitarlos siempre que se pueda sin darlo a entender. Su conducta va en contra de sus propios intereses y acaba afectando a quienes tienen cerca. Probar a cambiarlos es luchar para salvarlos de sí mismos. Solo intentarlo si la relación es tan estrecha que uno está dispuesto a inmolarse también. A más belleza, mayor necedad. Puede parecer exagerada esta máxima de Baltasar, pero en cierto rango de edad suele cumplirse con bastante exactitud. Hay que tener en cuenta la edad y la curva del aprendizaje que no se puede ni debe violentar. Fijarse en qué parte de la curva está la persona. El mundo y la realidad son los mejores maestros de cómo son las cosas en realidad en vez de cómo parecen. Tiempo y paciencia. Templar la fantasía. Tenemos tendencia a adivinar muchas cosas y darlas por ciertas. Adivinamos el futuro, o creemos cuando otros lo adivinan. Creemos saber circunstancias y acontecimientos en los que no estuvimos presentes, y otras muchas cosas de las que no tenemos seguridad. Cuidado con realizar afirmaciones o basar nuestras acciones en la pura imaginación, sin tener evidencia suficiente. Mejor la cualidad que la cantidad. Tener un conocimiento y cultura general es bueno, así como conocer de variados temas que nos pueden importar, pero a la hora de tratar con los demás, incluso nosotros mismos, en cuestiones profesionales, mejor personas que sean especialistas en una sola cosa que solo iniciados en muchas. No atente contra la certeza de su buen gusto. La persona íntegra no ignora quién es, por lo que los otros sean. Uno más, pero con dignidad. Alguna vez pasa por donde todos, pero con decoro. Huir de la vulgaridad. Si estamos seguros de algo, mejor seguir nuestra propia convicción antes que fallar o acertar siguiendo la de otros. Más vale quedar mal por bueno que quedar bien por malo. Si estamos en un contexto donde esto ocurre, es decir, para quedar bien hay que ser malo, deshonesto, mentiroso, tramposo, maleducado, hay que plantearse de qué forma podríamos cambiar de contexto y circunstancias. La vulgaridad, la mala educación o la chabacanería no nos abrirán puertas, sino lo contrario. Mantener a raya las expectativas. La realidad es alterada por la esperanza. La sensatez debe ser árbitro. Soñar con la suerte de uno e imaginarse portento es uno. Luego la evidencia pone las cosas en su lugar, tras esperanzado fantasear. No concebir tan altas ilusiones. Luego, por buenos resultados que obtengamos, no serán suficientes para cumplir lo preconcebido. Con lo dañino se aplica la regla inversa. Defiende el mismo exagerar. Desea lo mejor, pero espera lo peor. Cuidado con crear demasiadas expectativas para los demás o para nosotros mismos, porque iremos de decepción en decepción. Con lo malo es lo contrario. Si nos preparamos y luego no es tan malo, iremos de alegría y de alivio en alivio. Y el día que ocurra lo malo, nos encontrará preparados. La buena información y la objetividad nos hacen ser realistas. Como mínimo, moderar la euforia. Nos saca adelante nuestro trabajo y esfuerzo constante y nuestra prudencia, no la mera esperanza en golpes de suerte. No hay sombra que no tenga quien la busque. Cada defecto tiene su afecto. En la opinión y el gusto, como en formas de vivir, variedad es norma. Esto es válido para cuando fue escrito y mucho más para los días actuales. Por la razón que eres rechazado en un contexto, serás querido en otro. A veces no se trata tanto de cambiar nuestra esencia, sino de cambiar nuestro escenario. Unas plantas crecen bien en un clima o terreno, pero no en otros. Elegancia siempre. De nacimiento viene, con el estudio crece. Con gracia se sale del embrollo. Esto es cierto, pero también es verdad que la principal gracia o estilo es ser y mostrar quién uno es, sin intentar aparentar otra cosa. Esto ocurre con ciertas debilidades o inseguridades, lo cual es propio de humanos y querido además. A veces conviene apoyarse en el otro y resolver juntos.
Lo mejor es el carácter jovial y apacible, ser uno mismo, aceptar las emociones y seguir. Persona con entidad. La buena reputación solo la da la verdad. Una mentira engendra otras muchas, cual castillo de naipes. Proceder como a la vista de todos, pues todo al cabo se sabrá. La falsedad nunca ha de ser dicha, las verdades tampoco siempre, porque me atañen a mí o porque importan al otro. Es una máxima que conviene no olvidar. No todo se puede decir, ya lo hemos visto, pero tampoco se debe salir del paso inventando o mintiendo. Las mentiras son trampas que nosotros mismos nos tendemos en nuestro camino futuro. Y en cuanto a lo que hacemos, lo más seguro es seguir siempre este sabio consejo. Proceder como a la vista de todos, pues todo al cabo se sabrá. O como el dicho popular confirma, el que nada hace, nada teme. Muchos pensaron estar muy seguros porque creían que lo que hacían estaba bien escondido, y al final acabaron abatidos cuando todo se supo. Solo hay que ver las noticias cada día para observarlo en directo. Es cierto que podría darse el caso de que algo quede oculto por siempre, pero no merece la pena correr ese tipo de riesgos. Si siempre somos honestos y honrados, nunca tendremos que temer que nos avergüencen por nada, y nuestro camino será más seguro en la vida. Cuando algo se jura y asegura, es suficiente para desconfiar de ello, y si la promesa es abundante, más para sospechar habrá. Si te dan muchas pruebas de algo, las palabras intentarán crear la verdad que en la realidad no existe. Atento cuando estemos frente a estas situaciones. Debemos, sin darlo a entender, estar sobre aviso. Saber explicarse. Con el buen entendedor, basta enseñar una carta, y cuando nada es suficiente, nada que decir. Para algunos, saber explicarse es un hábito natural, para otros requiere cierta instrucción. Saber explicarse, tener la capacidad de llegar al otro y de convencer con buenas razones, suele ser una capacidad muy útil. Pero atención, como en tantas cosas, los extremos son nocivos. Ante la duda, la preparación previa, la honradez y la firme pero respetuosa defensa informada de nuestros intereses o derechos. Si el otro no está en la labor de querer entendernos, mejor no insistir. Ni aislado ni acompañado constante. Mejor tacaño que derrochador de uno mismo. En la vida, al revés que en los naipes, el comodín de querido despreciado, de querer ser amado por servil a humillado por lo mismo. No ser ni tener a nadie para sí en exclusiva. La corrección no se ofende en esto. Lo que a uno se dice, a otro se oculta, y viceversa. Buscar a muchos es cansar a tantos. La familiaridad donde toca, de lo fácil se pasa al ordinario. Dejar con ganas. Mejor que te echen de menos a que te echen de más. De la presencia al hartazgo, del hartazgo al aborrecimiento, cuestión de tiempos es. No acabar cansando a los demás con nuestra presencia constante o frecuente, no siendo inaccesible, pero tampoco estar siempre disponible. Es mejor que nos echen de menos a que nos echen de más. No ser el todo para nadie, ni nadie debe ser el todo e imprescindible para nosotros. Equilibrar nuestras relaciones entre todos nuestros conocidos y familiares, ni aislado siempre, ni siempre presente. Quien te busca, no te busca a ti, sino a su propio interés en ti o a través de ti. Pero ese interés también puede ser emocional y afectivo. Esto no es necesariamente malo. Los demás buscan su propia necesidad en nosotros y nosotros en los demás. Hacer el bien, poco, pero con frecuencia. No exagerar ni el bien ni el mal. El que da mucho en realidad no da, sino compra. Para perder a muchos no hace falta más que cargarlos de deudas. Pasan de agradecidos a enemigos, pues se apartan para no pagar lo que deben. Amén de la sospecha que causa quien da mucho. Esto es muy importante porque es fuente de frecuentes y graves decepciones. Nunca esperar que el bien te lo vayan a agradecer, ni pedirlo, ni recordarlo. Eso jamás se debe hacer. Ni que no te devuelvan mal por bien. Si se da a fondo perdido, por el gusto de ayudar, la alegría que se da y por la atmósfera que creas. Aunque pueda parecer exagerado, debería estar grabado en piedra en la puerta de cada casa. Tener siempre respeto por uno mismo. Esto incluye cometer acciones que nos hagan perder la dignidad, como embriagarnos hasta perder el control, suplicar, cometer actos deshonestos, abusar de otros. Las fuerzas a emplear, solo las necesarias. Las demostraciones revelan más debilidad e inseguridad que lo contrario. Usa la energía o la seriedad que sean necesarias en cada situación, no más. La misma virtud ya es galardón, tal como en el mismo vicio va el castigo. En el pecado está la penitencia, que se decía antiguamente. El vicio, mentir,
Ser deshonesto, ser iracundo, etcétera, etcétera, trae consigo la pena y la carga. Obsérvalo. No ser porfiado siguiendo el peor camino, solo porque el otro escogió primero y eligió el mejor. Mejor estar en lo de uno, como al que no le importa, y la propia necedad del otro le hará soltar lo suyo, y si es terco, mejor que mejor. Se obra pensando, no obstinando. Se desprecia para alcanzar las cosas, es argucia. El desdén hay que saber usarlo. El olvido es el desquite más político. Olvidar es la venganza más perfecta, pues convierte al que agravió en nada. Pero ese desprecio no debe ser expresado. Se trata más bien de no dar a entender que queremos algo. Actuar con naturalidad. Si otro se nos adelanta en algo, seguir con lo nuestro, en nuestra constancia y actividad habituales en la consecución de nuestros objetivos. Llegado el momento, bastará extender el brazo para que el asunto caiga en nuestra mano como cae una fruta madura, o mejor aún, ya no nos importará. Saber vencer sobre la competencia y las malas intenciones. Digno de aplauso es quien con bien contesta a quien mal dice. Mejor alabar al enemigo que criticarlo. Y si es obrando, aún mejor. No prestar atención a la murmuración. Técnica es de sensato. Si se la rechaza, el rechazado es uno. Y si se la confirma, uno es desconfirmado. Ser la comidilla de algunos malos ha de ser tenido por buen crédito. Malo será que gustemos en todos y a todos. No es la primera inclinación que tenemos. Nuestro primer impulso es responder fuego con fuego. Pero ya hemos visto que no es conveniente dejarse llevar por los primeros impulsos. Por eso este hábito requiere acostumbrarse a él, pero verás los beneficios de inmediato. No se trata de responder hablando bien exageradamente. Basta con no responder, asentir a lo que nos dijeron o hacer un único buen comentario como respuesta. No entrar a defenderse uno mismo. Las palabras no te defienden. Te defienden tus actos y el tiempo. Y como vemos, con la murmuración y los chismes malévolos, lo mejor es no hacer caso, ni confirmar ni defenderse. Lo que fue escrito, escrito quedará. Hoy en día deberíamos leer esto cada día al despertar. Las redes sociales, fotos, mensajes, audios, en lo que importa, cara a cara. No dejemos un rastro de lo que pasado un tiempo es posible que nos arrepintamos y nos pueda traer malas consecuencias. Ejemplos tenemos todos los días en las noticias. Hay villanía donde se quiera, y sobre la villanía, revillanía, que es un agravante. Gran aliada de la ignorancia, comadre de la majadería, con frecuencia acompañada de la murmuración. Se ha de ignorar su decir y su sentir. El que vive en su cercanía debe conocerla y no caer en sus redes. La cortesía como respuesta, educación siempre, estar atento y tranquilo. A los malos y a los buenos, todos los conocen pasado un tiempo. No andar de denunciante, ni cuentista de chismes. Dejar a cada cual tranquilo con su tema. Estar censurador, a unos porque hacen, a otros porque están por hacer y a aquellos porque no hicieron. Crueles en su naturaleza. El que trae críticas como donaciones. Les da resultado con los frívolos. Quien mal dice peor oirá. Algunos quieren tapar, cuando no limpiar, sus faltas con las de otros. Y al otro extremo, la ingenuidad que para todo encuentra pretexto, si no por descuido, porque adrede no fue. El discreto debe conocer estas artimañas. Se ha de ser cortés y educado, pero no hay que creer en las murmuraciones. Como ya vimos, el que critica usualmente se está describiendo a sí mismo. Respetar, no contradecir, como ya veremos. Ser agradable y seguir con lo nuestro, llevándolo al extremo. Si no puedes decir nada bueno de alguien, no digas nada. Con la ciencia aparece la impaciencia. Calma habrá que tener. De esto trata el temple, de aprender a vencerse. Tipo de necedad es afligirse por no conocer en demasía, por entender de verdad o por querer entender más. Cuanto más sabemos y somos, más paciencia necesitaremos para navegar por la vida, pero esa paciencia es imprescindible, y no nos preocupemos demasiado por no saber lo suficiente todavía. La constancia en nuestro hacer y la atención tranquila nos irán enseñando muchas cosas de nuestro camino y de la especialidad que tengamos. Todo llega. Disponer de amigos. Es un páramo vivir sin ellos. Para tenerlos, lo mejor es ser beneficioso, saber elegirlos. El estudio ha de ser juicioso. Unos son para el alborozo, otros para felices aciertos. Estos últimos son los provechosos. Desearles lo mejor y ayudarles. Los que asciendan mucho, los perderemos. Los amigos son compañía, disfrute y ayuda.
Para tenerlos buenos y conservarlos, seguir las recomendaciones de este manual es eficaz. Mejor ser perseverante que sagaz. Aunque la perspicacia es necesaria, no ser tenido por astuto. Antes la prudencia que la picardía. Que de sinceros no pasemos a ingenuos, ni de la sensatez a la astucia. Evitar los extremos. Otra de las máximas a grabar en piedra. No tanto triunfa el listo como el constante. Y si tuviéramos que dar porcentajes, un 10% de inteligencia, un 45% de prudencia, un 45% de constancia y un 100% de tiempo. Estos son los ingredientes de la fortuna. La tenacidad o constancia es el esfuerzo moderado en el tiempo en una misma dirección. Ejemplo práctico. Una gota que da siempre en un mismo sitio, en una piedra, acaba haciendo un agujero en la piedra. Pero si esa gota cae unas veces aquí, otras allá, cambiando de dirección con frecuencia, no conseguirá nada. No se acostumbra a contradecir. Son los que del desagrado a todo hacen profesión. No hay forma de vivir más pesada para uno mismo y los demás que llevar la contraria a todos y a todo. No ser variable, de actuar tornadizo, ni por esencia ni por jactancia. La mudanza se ve fea. Algunos cada mañana son otros. En el arbitraje la invención será siempre arriesgada. Es conveniente la constancia en el hacer, pero también en el ser uno mismo. No ir contra la conveniencia de uno por satisfacer a quien desde fuera recomienda. Mejor que el otro se moleste ahora que tú más tarde y sin auxilio. La información siempre conviene y los consejos no hay que desdeñarlos, bien porque nos pueden interesar o bien porque no queremos causar disgusto al otro despreciando sus advertencias. Pero una cosa es escuchar con educación y otra cosa es tener que seguir lo que cada cual nos aconseje. Nosotros actuaremos por reflexión, pensando bien las cosas y teniendo información de varias fuentes. Si un asunto no nos interesa, no tenemos por qué seguirlo por complacer a otro, siempre con cortesía. Acordaos de la expresión ya comentada. Voy a pensarlo, tengo que pensarlo, o por el estilo, siempre tan socorrida. Conoce tu fortuna. Nadie es tan desamparado que no la tenga, y si es desventurado es por no conocerla. Ayúdala y síguela. Sería desorientarse si la truecas. Conoce tus cualidades principales, tu ventura esencial. Así la podrás desarrollar aún más y te apoyará en todo lo demás. Otra de las recomendaciones básicas. Todo el mundo tiene unas mejores cualidades, capacidades o fortunas. Algo que se le da bien o algún tipo de suerte en la vida. Esta es nuestra estrella, la cualidad o circunstancia que debemos potenciar y nos debe guiar en nuestras actividades. Y cada uno tiene las suyas. No debemos imitar las de los otros, ni desarrollar unas que no tenemos simplemente porque a otros les va bien, o porque creemos que seremos más apreciados o tendremos más éxito con esas otras. Descubre las tuyas, mejóralas y sácales provecho. Pueden ser tanto capacidades personales como saber explicarse bien, tener buena memoria para el estudio, tener gran capacidad de trabajo físico, tener don de gentes, o podrían ser también las propias del contexto donde uno vive o familiar. Una buena posición familiar, padres con contactos, contexto sociopolítico favorable para ciertas personas, etcétera, etcétera. Si te analizas, verás que tienes alguna cualidad sobresaliente. Acabaría en desengaño e infelicidad si todo fuera a tener. El camino empieza en el querer y termina en el temor. No se han de poseer todas las cosas de gusto. Al tenerlas, más que agradecidos, conseguimos enemigos, mientras las mantenemos para otros. Vale más tener a las personas y conservarlas que las posesiones. Una más de las grandes verdades de Baltasar, y con qué frecuencia se pasa por alto. Poseer, tener más y más, o conseguir, rara vez da la satisfacción a largo plazo que imaginamos, sino más bien preocupaciones y quebraderos de cabeza. Una vida sencilla y agradable, donde podamos ejercer actividades y trabajos relacionados con nuestros gustos, preferencias y nuestra forma de ser, con los medios necesarios. Tener buenas relaciones con los demás es lo máximo que, en relación al bienestar y felicidad, se puede conseguir en la vida. La verdad probada es más fiable. Si no sabes mucho, atento a lo más seguro. Lo consabido sobre lo original revela cordura. Cuidado con la novedad en cualquier cosa. Cuando todavía no está bien probada y no se conocen los efectos adversos, todo lo tiene, aunque lo vendan como perfecto. Ante la duda, mejor escoger lo ya bien probado, que se conocen los pros y los contras, o esperar a ver cómo evoluciona esa novedad. También una buena opción ante la duda
es observar a nuestro alrededor, en nuestro entorno, para ver cómo lo hacen los demás y cómo les va con tal asunto. No da satisfacción si no es pedida, y si la disculpa es requerida, parecerá confesión si es exagerada. La decencia es la que desmiente. Esto sirve para casi siempre. A veces es necesario ser dicharachero, valorar bien, especialmente cuando se requiere dar confianza y que lo conozcan a uno. En casos de gente irritada o malintencionada, ninguna explicación sirve, porque además se desahogan por otra cosa. No sirve dar explicaciones. Dejar que se desahoguen, ser asertivo, pero nunca intimidado. No dar muestras de amenaza, pero estar tranquilo, serio y preparado. Veremos este asunto con mayor extensión. La distinción, mal, cuando no es su ocasión. El lucimiento de ser moderado para no dar en lo vulgar. No querer pasarse por un extremo o por el otro. Cada ocasión tiene su etiqueta y sus formas. Mejor respetar la norma general, las tradiciones y los usos. No sucumbir por la desgracia ajena. Gran cuidado hay que tener para intentar salvar al que se ahoga. No creer que es un favor la responsabilidad que contraemos. Una de las máximas más controvertidas de Baltasar, probablemente por incomprendida. El sabio no nos dice que no ayudemos a otros en peligro. Nos advierte que para hacerlo hay que ser extremadamente cuidadosos, tanto que al salvar a alguien nos va la propia vida en ello. Y por supuesto, nunca hacerlo como un favor. Ya hemos visto que lo bueno que hacemos no debemos recordarlo nunca, ni debemos esperar que no nos devuelvan mal por bien. Si pensamos así tendremos la vida llena de decepciones. Ejemplos hay muchos. Con alta frecuencia personas que fueron a ayudar a otros que se ahogaban, se hundieron ellos mismos también. El socorrista tiene un flotador que arroja a la persona en apuros, y si no tiene, generalmente esperan que la persona pierda el conocimiento para sacarla del mar, porque la persona que se ahoga se aferra y trepa sobre el socorrista, haciendo que los dos se ahoguen. La persona en riesgo vital no atiende razones. Frecuentes son las muertes múltiples al limpiar fosas sépticas. Estas suelen estar llenas de metano, un gas que desprende los residuos orgánicos. Al bajar a la fosa la persona se desmaya. Así otros observadores, amigos o parientes, entran a sacarlo y se desmayan ellos también y fallecen. No se trata de no ayudar, sino que, como en todo lo que estamos viendo, es necesario el estudio y la reflexión de cómo hacerlo con cierta seguridad. Acertamos juntando la consideración con el afecto. El amor es más decidido que el odio, donde aparece y viene acompañado de familiaridad y atrevimiento. La consideración tiene que ver con la utilidad que tenemos para otras personas, en los intercambios que hacemos con otros, en nuestro carácter agradable y en nuestras virtudes. El afecto llega más tarde y tiene que ver con el cariño, a veces amor, que podemos sentir por otros. Juntar este aprecio con el cariño es algo bueno. El aprecio, como vemos, tiene que ver con la confianza que se puede depositar en nosotros, además de que resultemos agradables. Pero el cariño del afecto añade algo que va más allá de la mera utilidad. Con la consideración podemos contar, aunque no tanto en los malos momentos. El cariño estará ahí donde el aprecio no llegue. Atención también a esta máxima de Baltasar. El amor es más decidido que el odio, para lo bueno y para lo malo. La familiaridad en el trato no es algo que debamos buscar con todos. Mejor reservarlo en nuestro círculo más cercano. Darle gusto a la opinión ajena. No equivocarse con la preferencia del otro, que por un placer hacemos pasar un pesar. No se puede complacer si no se conoce la personalidad de los demás. Afirmar un poco menos, y más que oír, escuchar. Cordialidad para las gentes, a la medida de los otros, versátil y juicioso. Vivaz, pero con sensatez y mesura. Lo pacífico, que atrae los corazones. No dispensar equitativamente la cortesía, a cada uno según corresponda. Galantería y alabanza, para hacerse querer bien. Apreciar para ser apreciado. La política hace de la cortesía su herramienta más fructífera. No ser puntilloso en los asuntos. Evitar pormenorizar en exceso. Insufrible se hace el que siempre quiere imponer su criterio. No convertirse en juez del pensar y del sentir. Mejor la prudencia que la suficiencia. En el sentir, mesura. Varias son las opiniones, y cada cual con la suya, la que rime con su afecto y conveniencia. Las razones vienen después. Si nos ponemos las ropas del otro, poco nos extrañarán. Evitaremos aplaudirnos tanto y condenaremos menos. La alabanza a los demás siempre sin exageración. No tener ojos para los defectos ajenos, sino para sus virtudes o gracias. Tampoco es necesario contradecir a los demás, ni ir haciendo que los otros tengan que corregir sus opiniones, aunque en nuestro fuero interno estemos en desacuerdo. Hay que tener en cuenta sobre esto algo muy importante. Las ideas o ideologías que cada uno tenga
sobre temas políticos, religiosos, sociales, en general, forman parte de su identidad, es decir, de lo que cada persona cree que es o querría ser. Atacar criticando, contradiciendo estas ideas, es tomado por los demás, aunque no se exprese, como un ataque a todo su ser. Es la forma más sencilla, y habría que añadir innecesaria y dañina, de buscarse personas que no nos quieran bien, cuando no enemigos. Hay que dejar a las personas con sus ideas, sin necesidad de dar la razón condescendientemente, simplemente escuchar y acatar, buscar los puntos que se tengan en común y dejar que el asunto vaya cambiando de tema para no negar, pero no negar ni contradecir. Ten muy en cuenta que la verdad tiene que ver con la realidad. Si algo es cierto, antes o después saldrá a la luz y se impondrá mayoritariamente. No tenemos que ir nosotros de jueces de la razón. Es un defecto frecuente que debe ser evitado. Buscad en las ideas de los demás qué tienen de bueno y de verdad y cómo mejorar las nuestras. Para la benignidad hace falta liberalidad. Esto especialmente en los comienzos de toda relación del tipo que sea. La ruindad es el extremo del liberalismo, ambos perjudiciales. Ni dilapidar o regalar lo que tenemos sin orden ni concierto, ni ser tacaño. Si no mejoramos a los demás, mal nos considerarán. Como ya vimos antes, saber hacer el bien, poco y muchas veces, y no extremar ni el bien ni el mal. Si una persona va de continuo regalando o invitando, solo lo mirarán como al bobo a quien esquilmar. Si uno nunca tiene detalles con nadie, tampoco será muy querido. Evitar la costumbre de detestar sin motivo. Esto ocurre con demasiada frecuencia. Nos caen mal algunas personas y ni tan siquiera sabemos por qué. De gustos dispares hacemos antipatía. Conviene corregirnos este fenómeno. De todo se puede aprender o mejorar algo, aunque no con todos debemos compartir nuestro camino, como indicamos antes. Para hacer nuestra ruta, mejor acompañarnos de los prudentes, constantes y honrados. Hay personas con las que no compaginamos porque tenemos formas de ser o gustos muy diferentes, pero de ahí a aborrecer hay una buena separación. Consentirse alguna ligera debilidad. Tener grandes vicios o defectos no nos ayudará en la vida, pero intentar ser la perfección humana, aparte de que no lo conseguiremos tampoco. Tener nuestras cosas, como se suele decir, nos sirve para desahogarnos, para disfrutar, pero también para que los demás nos vean con buenos ojos. Son mal recibidas las personas con grandes vicios o defectos, pero también los que hacen profesión de perfección. Evitar competir. Los defectos que la cortesía no ve, la competencia los descubre. Quizás hoy en día esta afirmación de Baltasar parezca exagerada. Basta puntualizar que en caso de competir hay que saber ganar y saber perder con elegancia y sin exageraciones en ninguno de los dos casos. Es un defecto importante darle a las cosas más importancia de las que tienen, llevar la victoria con moderación y la derrota con elegancia, dar las gracias por el tiempo del otro y nunca sacar las cosas del campo o tablero de juego. Perdonar al enemigo. Ni el amor ni el odio estarán con nosotros para siempre. Fiarse de los amigos como si mañana fueran a ser enemigos y con los adversarios estar siempre dispuestos a la reconciliación. La amistad con todo, menos confesarles nuestros desperfectos. Otra de las recomendaciones que difícilmente salen de forma natural, de ahí la necesidad de acostumbrarse. Odiar prolongadamente es también un signo de debilidad. No es bueno guardar esos rencores eternos, ni para nuestro propio bienestar ni para la consecución de nuestros objetivos. Es necesario, como vimos, tener corazón y carácter, fortaleza de ánimo, pero también magnanimidad. Ser rencoroso es un defecto que, al igual que el orgullo exagerado, nos llevará por malos caminos y dificultades. Y atención, una cosa es perdonar y olvidar, y otra es ponerse innecesariamente a sufrir el mismo acontecimiento. El perdón, la prevención y la discreción pueden y deben ir perfectamente de la mano. Con los amigos hay que tener en cuenta que podría ser, porque en la vida todo puede suceder, que mañana no lo sean. Lo que sepan de nosotros podrá y será usado en contra nuestra. Por eso ser agradables, seguir las recomendaciones que estamos viendo y lo que no interese que se sepa, sin aparentar que uno se guarda nada, guardarlo. Enseñar un extremo del asunto sin revelarlo del todo, solo para hacerse lo interesante, es un importante error. Finalmente sacará la información cuya exposición irá en contra de nuestros objetivos o quedaremos mal. Aguantar las burlas, pero no devolverlas. Soportar indica talento. Las bromas mejor no lanzarlas. Es el asunto que requiere más atención y habilidad. Conocer si el temperamento del sujeto sabrá aguantarlas antes de empezarlas. No llegar a la pendencia,
pues siempre dañará nuestro nombre. Las desavenencias, antes por quedarnos cortos en el favor, que nacidas de la cólera violenta. No todos valen como amigos, pero cualquiera sirve para enemigo. Lo más prudente es no gastar bromas, ni reírse a costa de nadie. No sabemos cómo sentarán los chistes al otro, y aunque sonría, es posible que nos la guarden. Acuérdense que rara vez se da disgusto a otro sin sufrirlo. Además, las bromas y chistes son de ida y vuelta, y es fácil llegar a la falta de respeto. Si nos la hacen a nosotros, aguantarlas, y reír la broma con los demás, como indica Baltasar. Pero atención, un chiste. Si las bromas se repiten sobre uno mismo, empieza a ser el momento de ir cambiando la cara. Expresiones como, bueno, ya, ¿no? Con una media sonrisa. O ya van 3 bromas con la misma persona, suficiente, ¿no? Igual con una media sonrisa, pero ya mostrando otra disposición. Así nos reventamos la fiesta, pero evitamos que se haga a nuestra costa. Nos tomen por el bobo del convite, lo cual probablemente se extienda en otros contextos, y seamos el blanco del acosador que algunas personas llevan dentro, algunos más en la superficie que otros. Esto es mejor que contraatacar con otras bromas, porque es probable que se llegue a un punto de enfado y enfrentamiento que no nos interesa. Mejor pecar de prudente que de ingenioso. Igualmente siempre conviene valorar a quienes tenemos como amigos o en qué grupos nos divertimos. Las personas respetuosas, antes que las irrespetuosas o abusadoras, siempre nos convendrán más y llegaremos más lejos y mejor con ellas. Esperen poco bueno del mal encarado. Y como dice nuestro sabio, las desavenencias, antes por quedarnos cortos en el favor, que nacidas de la cólera violenta, es decir, quizás porque no hicimos tanto como alguno quería a su favor, pero no por choque directo. Para evitarlo, como antes declaramos, no crear excesivas expectativas, ni para nosotros mismos ni para los demás, ni responder a las provocaciones pasajeras. Tener quien le ayude a cargar las penas. Según la personalidad de cada cual, no siempre será necesario, pero para un buen número de personas sí lo será. Generalmente es la esposa-esposo, la pareja, y no hace falta añadir que por su importancia deben ser elegidos con un análisis muy minucioso. El corazón debe jugar su parte, pero el entendimiento debe ser siempre la mitad de la decisión, si queremos que nuestro camino sea el de la felicidad y el bienestar. Las virtudes que queremos para nosotros y que nos harán triunfar en la vida, las debemos querer para nuestra pareja. La prudencia, la constancia, el ser esforzado y tantas otras que estamos viendo en estas páginas sobre lo que debe ser esencial. Y estas características no se ven en un solo día. No es necesario añadir que el físico tiene su importancia, por un tiempo, que no será demasiado largo. Este factor de la belleza puede estar, pero de los últimos, muy condicionado y desde luego para nada imprescindible. No replicar a quien contradice. Distinguir si viene de falta de educación o picardía. El mejor contraataque es mantener cerrada la puerta de la contención. El sabio no contradice y evita ser contradicho. Para ello, evitar entrar en detalles es eficaz. Aunque claramente se tenga razón, lo cabal es conceder. No se defiende la verdad con la discusión, sino la grosería. Tantas veces el que sabe hace que no sabe. Pero sin que parezca que nos guardamos algo o que es fingido. Mostrarnos astutos o listos no nos va a convenir. El otro no debe vernos como un contrincante de ajedrez o de póker. No hay que dar a entender que tenemos alguna carta que no esté boca arriba y a la vista. Muy conveniente explicación de Gracián. Estamos ante elementos de una muy alta y productiva educación. No debemos contradecir a los demás, ni contestar a quien nos contradice. Como decíamos antes, con el buen entendedor basta enseñar una carta, y cuando nada bastase, es decir, cuando con la explicación breve no bastase, es el momento de enmudecer. No es necesario ni prudente seguir dando explicaciones. Asentir, dejar al otro hablar, ver que podríamos aprender de lo que nos dice y permitir que la conversación vaya cambiando de tema. Recordar, las palabras son solo aire, lo que hablan son los hechos y nuestras virtudes en el tiempo. El hablar, como llaman los anglosajones el small talk, la conversación pequeña, de cosas no presentes o no prácticas y directas en la vida de uno, el habla superficial, es una forma de confirmar a los demás y ellos a nosotros que somos de la misma tribu, es decir, que los canales de comunicación están abiertos y tenemos carácter social y pacífico. Por la misma razón que damos los buenos días o saludamos o hablamos sobre el tiempo climático. Eso, nada más y nada menos, es lo que hacemos la mayor parte del tiempo que hablamos. El contenido concreto es lo de menos y no tiene sentido, amén de contraproducente, enfadarse o poner personas en contra de nosotros por ello. Diferente es cuando nos contradicen para intentar sacarnos información. La respuesta debe ser la misma señalada, no replicar.
Adaptarse a la situación. No se acoja a leyes generales para vivir, si no tratan de virtud, ni busque normas precisas en el querer, que del agua que hoy desprecia tendrá que beber mañana. Es mejor no actuar según una regla estricta de comportamiento, no actuar como un algoritmo, a excepción de las habilidades generales que estamos viendo. Con el amor, la amistad o la camaradería, como en la vida, todo está sujeto a cambio con el tiempo. Tenerlo en cuenta. Los confiados, aunque amados, son engañados. Ser sinceros y honestos, constantes y confiables, benevolentes para ser amados, pero no tan simples, no tan transparentes ni confiados para no ser engañados. Recuerden que el maestro siempre se guarda las últimas técnicas de su oficio, o el mago nunca enseña todos sus trucos. No ser indiscreto, ni para enredar ni para enredarse. Desaire sufre el figón entrometido. Máxima breve, pero de mucha importancia. No se meta donde no lo llaman. Así evitará tener momentos desagradables con razón, por no hablar de situaciones peores. No comprometa a los demás, no los deje en evidencia. No intente coger sobre sus hombros lo que no le corresponde, ni se inmiscuya en asuntos ajenos. Evite andar preguntando. Las conversaciones banales dan mejor resultado, como ya vimos. ¿Qué tal la familia? ¿Todo bien? Me alegro, etc. Conviene cultivar el arte de conversar sin tocar temas personales de fondo de ninguno de los intervinientes. No destacar demasiado. Evite llamar la atención. Por oír de ordinario, muchos cayeron en estrafalarios. Hasta el saber inmoderado muda al prudente en pedante. No sería mala recomendación esta. Uno puede y debe cuidar su imagen, sus modales y sus habilidades, pero no hay que llegar a la extravagancia o al extremo que se haga notar en exceso. El que sobresale mucho se pone una diana en la espalda. En general es más apreciado y avanza más a medio y largo plazo el que sabe estar, constante, confiable y seguro, discreto, que el excéntrico o pintoresco, y esto vale para cualquier ámbito de la vida. No dejar la honra en depósito sola, sin pagaré de la otra parte. Fiar no es conveniente, pero si se hace, garantía de haber. No obligarse con quien ya lo perdió todo. Aun triunfando no se paga el riesgo que se corre en la aventura. No hay que poner la seguridad de uno en manos de otros. Lo que más interesa, como ya hemos visto, lo debemos guardar para nosotros y ser nosotros mismos quienes lo llevemos, a no ser en temas que requieran profesionales. Ahora bien, si alguna vez, como muy último recurso al que no se debe llegar, pero no quede más remedio, nos tenemos que poner en manos de otros, la seguridad del otro también debe estar comprometida, de forma que o salen a flote los dos o se hunden los dos. Estas circunstancias, por el extremo peligro que tienen, nunca deberían tener que alcanzarse. Diferentes son las situaciones en las que se requieren socios profesionales. Ya hemos visto los requisitos para elegirlos. Además, hay que tener mucha cautela con los que tienen poco o nada que perder. En la imprudencia y en el riesgo ellos no se juegan nada. Mejor no tenerlos de socios o compañeros en algún proyecto o actividad, aunque sea puntual. Pero como siempre, amabilidad con todos y no hace falta dar a entender lo que pensamos. Con las ofensas, más inteligencia se muestra evitándolas que vengándolas. Para esto sirve ganarse a los demás. La misma maldad ha de transformarse en cercana amistad. Si hay un necio provocador, previene que contigo sean dos. Tema muy relacionado con las bulas que ya vimos. El ganarse a los demás y tener amigos, como hemos analizado, siendo agradable y cortés, el no contradecir, no ser entrometido, ser antes avaro que pródigo de sí mismo, evitar que por el excesivo contacto se llegue a demasiadas familiaridades en el trato, el ser honesto, pero a la vez serio, tener carácter y energía, no hacer daño a otros, amén de evitar tomarse todo a pecho, ser flexible y pasar por alto la mayor parte de las cosas, acomodarse al gusto de otros. Todas estas recomendaciones que hemos visto y seguiremos viendo nos evitarán problemas con las personas. De igual forma, no caer en provocaciones. No hay mejor remedio en los desórdenes que dejarlos correr, que así se caen por sí mismos, recuerden esto. Hacerse el tonto, no darse por enterado, es muy buen sistema también. Y no convertir en algo, una cosa que si la dejamos sería nada. Un provocador o necio, injurioso, incluso agresivo, podríamos muy bien verlo como un niño enrabietado o frustrado, un loco o un borracho. Si se estudiara cada caso, estaría en alguno de estos tres grupos con casi total seguridad. Este asunto lo veremos algo más en profundidad más adelante. Hasta aquí el apartado esencial de Manual para la Vida, donde estudiamos algunas máximas de Baltasar Gracián.
En los siguientes apartados veremos lo esencial, con las actualizaciones psicológicas modernas que se han requerido, y posteriormente las máximas y recomendaciones secundarias y el arte de negociar. Muchas gracias por la atención.